Bueno, vamos a empezar entonces con el padre de la genética. A Mendel se le conoce como el padre de la genética. Esto es debido a unas investigaciones que él realizó. Estas investigaciones fueron realizadas mediante garbanzos, perdón, alberjas, espérenme, sí, alberjas. Estas alberjas o guisantes que se conocen en Europa como guisantes, estas alberjas o guisantes pueden ser de dos colores, como todos sabemos, pueden ser amarillas o pueden ser verdes. Resulta y pasa que Mendel se le considera el padre de la genética debido a la investigación que él realizó. La investigación que él realizó duró aproximadamente unos 40 a 50 años, aproximadamente su investigación. Esta investigación duró más o menos como 100 años guardada y hasta más o menos para la década de 1900, ¿sí? Fue retomada un poco, luego viene un poco de retomada por los nazis, recuerden lo de la raza árida, todo ese tipo de cosas, tiene que ver un poco o mucho con la investigación de Mendel, para que lo tengan en cuenta. Entonces, resulta y pasa que Mendel creó tres leyes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Mendel era un abad. Un abad es una especie como de padre que está aislado del resto del mundo. Entonces, él se dedicó durante 50 años aproximadamente de su vida a generar algo que se conoce como las leyes de Mendel. Mendel postuló tres leyes, ¿sí? Pero también fue el encargado de realizar algunas contribuciones extras. ¿Listo? Una de esas contribuciones, sí, gracias al trabajo de él, fue que se pudo hablar de algo que se llamaba fenotipo y genotipo. El genotipo son todas las características, es decir, las características visibles y las características que no se ven, ¿vale? Que están latentes ahí, pero que no se han manifestado. El fenotipo, entonces ya aquí ya podríamos hablar de las características que se están manifestando. Un ejemplo, el color de cabello. El color de cabello puede ser negro, puede ser castaño claro, oscuro, bueno, de todos los colores, pero cuando hablemos de se haya manifestado, es decir, que sea visible, estamos hablando de fenotipos. Cuando no sean visibles, es decir, esta característica está en mí, pero fue heredada por mi hijo, ¿sí? No la heredé, no se me manifestó en mí, sino fue heredada en mi hijo o mi hija, estamos hablando de ese genotipo. También en los trabajos de Mendel se habla de algo que vamos a llamar dominancia y recesividad. Una característica de la dominancia es que siempre se va a manifestar. Una característica de la recesividad o de los genes recesivos es que no se manifiesta en el momento, sino que puede ser que pasen varias generaciones para que se pueda manifestar siempre y cuando esa característica sea tanto de, llamémoslo así, del óvulo y el espermatozoide sea recesivo y del óvulo, bueno, óvulo y espermatozoide, ambas sean recesivas, ahí se va a manifestar una característica recesiva, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces resulta y pasa que Mendel creyó tres leyes, ¿sí? Que se aplican en la mayoría de los casos. En otros casos, con todo el trabajo de la genética que se desarrolló a partir del siglo XXI, perdón, del siglo XXI, con el genoma humano, todo este tipo de cosas y tratar de descubrir qué es lo que compone, o sea, qué es ese ADN que compone a toda la vida. Es decir, toda la vida en este planeta está hecha de ADN, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel habla del principio de uniformidad de los híbridos de la primera filial o de la primera generación. No se preocupen. En un ejemplo vamos a ver qué significa uniformidad, qué significa híbridos, qué significa la primera generación y todo lo demás. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplo para que nos quede más fácil de entender y así podamos continuar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Profe, sí, ¿cómo es que era el nombre del Gregorio segundo? Mendel. Gracias. Listo. Se llama Gregorio Mendel. Esto para que lo tengan en cuenta. Se llama así, Gregorio Mendel. Más conocido como Mendel o las leyes de Mendel. Listo, bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a trabajar entonces el principio de uniformidad de los híbridos.
qué significa la palabra híbrido, qué significa la uniformidad y todo lo demás. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que las características que se heredan son las características como, por ejemplo, altura, peso, color de ojos, color de piel, no sé, si va a necesitar algún tipo de medicamento en un futuro muy lejano, problemas en el corazón, todo ese tipo, ¿sí? Que tenga que ver con el desgaste celular y que haya una programación de la célula, tiene que ver con el ADN. ¿Listo? Entonces aquí vamos a estudiar eso, el ADN. ¿Qué es el genotipo? Repito, son las características que tiene todo organismo en este planeta, en este. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, tenemos una característica para una flor. Lo primero que vamos a decir de las características es que pueden ser dominantes o recesivas. ¿Qué significa dominantes? Que siempre se van a manifestar, o pueden ser recesivas. ¿Qué significa esto? Que no se van a manifestar en esta generación, pero puede ser que en unas 2, 3 generaciones más adelante se manifiesten. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo voy a escribir cuando es dominante y cuando es recesivo? Aquí es donde tenemos que fijarnos en las primeras cosas. La primera, para decir que es dominante, vamos a utilizar mayúsculas. Cuando sea algo recesivo, minúsculas. ¿Listo? Cuando estemos hablando de la primera filial, ¿sí? Es decir, la primera generación, ¿listo? Filial. Entonces, la primera característica que yo quiero ver. En este caso, la primera característica, como usted puede observar acá, ¿listo? Acá en esta parte, esta sería mi primera filial o la primera generación. Cuando se mezclen la primera generación, es decir, espermatozoide y óvulo, para hacerlo más sencillo, cuando se mezcle va a generar la segunda generación. La segunda generación, si usted puede darse cuenta acá, tiene una combinación de la primera, del óvulo y el espermatozoide. Vamos a hablar en esos términos para no complicarnos. Entonces, como usted puede observar acá, ¿sí? Espérenme un momento. Como usted puede observar acá, acá tenemos, ¿sí? Esta parte de acá. Tenemos una flor roja y una flor morada. Vamos a hacer el cruce. Cuando yo realice el cruce, lo que quiero observar es la característica color. A esa característica que llamamos color, la podremos escribir como un alelo, es decir, una característica en particular. Entonces, en este caso, como usted puede observar, aquí tenemos A, que en este caso sería dominante o recesivo, chicos. Dominante o recesivo, chicos. Dominante o recesivo, chicos. ¿No? Bueno. En este caso, entonces sería que el color rojo es dominante y el color morado es recesivo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo? Espérenme un momento. Listo. Como la característica de color rojo es dominante y la de morada es recesiva, la flor, ¿sí? Esta segunda generación, es decir, la de azul, ¿sí? Va a ser AB. ¿Qué significa AB? Significa que va a tener el color rojo, ¿sí? Va a ser dominante, pero en su genotipo va a tener algo recesivo, es decir, de color morado, ¿sí? Dentro de esta flor. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Bueno, listo, perfecto. Profe, entonces, prefiero Dime. preguntar y pasar como de boba. No, no Entonces, pasa ¿un nada. gen recesivo se manifiesta cuándo? Se va a manifestar cuando hayan dos recesivos. Supongamos que aquí, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva si no estoy mal. Solo se puede manifestar algo recesivo cuando tanto el óvulo como el espermatozoide sean recesivos para esa característica, se mezclen y ahí no tenga otra opción que salir de eso. Por ejemplo, el color negro. Bueno, no, el color negro es dominante. Bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo más adelante. ¿Listo? Entonces espérenme, ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, ¿cierto? Sí, profe.
Listo. Bueno, continuemos. Aquí es donde viene la parte de ser recesivo o dominante. Resulta y pasa que hay algo que llamamos la segunda ley de Mendel, se va a considerar como el principio de segregación. ¿Qué es el principio de segregación? Pues el principio de segregación es cuando hay un cruce entre dos individuos de la primera generación, ¿sí? Y puede ocurrir, recuerden lo siguiente, nosotros, como ya les dije la clase pasada, tenemos 46 cromosomas. Los óvulos para las mujeres o los espermatozoides para los hombres pueden tener 23 cromosomas. Estos 23 cromosomas pueden tener ciertas características dominantes o recesivas dependiendo de cada óvulo o de cada espermatozoide. En conclusión, usted puede ser dominante para una característica, por ejemplo, los ojos azules, pero resulta que usted dentro de su genotipo tiene algo recesivo para los ojos oscuros. Cuando se realiza el cruce, ¿sí? Resulta y pasa que ese óvulo, señorita, o sí, señorita, produjo un óvulo y donde venía la característica recesiva, ¿sí? Es decir, el color oscuro. Viene el espermatozoide y el espermatozoide también tiene esa característica oscuro para los ojos. Entonces ahí se va a manifestar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí cómo es que se van a armar este juego de ADN? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver esta pequeña característica para cada uno de los individuos. Es decir, vamos a estar analizando lo que hicimos en la primera diapositiva con lo que hicimos en la segunda. Entonces, voy a explicarles también qué significa la proporción 1:4, qué significa AA por AA y mirar el grupo de parejas que se forma. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá. Aquí tenemos la primera generación o la primera filial. La filial, entonces, si usted observa, observe primero que todo las características. Es decir, volvemos al color, pero si usted se da cuenta, recuerde que la A minúscula significa color morado para este ejemplo, para este ejemplo. Y la A mayúscula significa el color, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta, el color rojo. Es decir, esta A mayúscula significa color rojo. ¿Listo? Cuando yo realice mi cruce, miren esta parte de acá, que es la más interesante, vamos a tener lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente que se tiene? Segunda generación, que es toda esta, escúcheme muy bien, toda esta es la segunda generación, los 4 individuos que pueden nacer, ¿listo? Debido a las combinaciones que se hacen, ¿listo? Entonces, esto es la segunda generación. Bueno, la segunda generación se va a caracterizar por lo siguiente, que es que cada uno de ellos va a tener una característica diferente. Ojo, miren acá, la primera, filial de la segunda generación. Vamos a colocarlo así. La segunda, si usted se da cuenta, tiene como característica dominante, completamente dominante, el color rojo. ¿Por qué es completamente dominante? Pues porque tiene AA. ¿Qué significa AA? Que ambos son dominantes y como son ambos dominantes, a esta característica que se va a manifestar sí o sí, y cuando esté repetida, como en este caso lo vamos a llamar homocigoto, es decir, homo significa igual, significa que esta característica se manifiesta sí o sí. ¿Listo? Miremos este de acá, este de acá. Espérenme un momento. Listo. Este de acá. Este de acá también es homocigoto para una característica, pero este homocigoto es recesivo. Significa que los homocigotos significa que pueden ser completamente dominantes o pueden ser completamente recesivos, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Completamente dominantes como en el azul o completamente recesivos como el color morado. Como usted puede observar acá, en todo el medio tenemos una característica bastante interesante. ¿Y qué es? Que si usted se da cuenta, para el segundo y para el tercero, ¿sí?
llamémoslo así, el color rojo se va a manifestar, es decir, es dominante, pero a su vez esto no es homocigoto, es decir, no se va a manifestar porque tiene la doble A mayúscula o negativa, perdón, mayúscula o minúscula, sino que aquí vamos a tener lo siguiente, A y va a haber una combinación con A minúscula. Esto es a lo que llamamos heterocigoto, es decir, la característica va a tener un dominante y un recesivo, pero aún así el color rojo manda. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Chicos, dudas, preguntas, algo que no se hayan entendido. No, señor. ¿Todo claro? Bueno, listo, perfecto. Entonces, como usted puede observar, esto es bastante sencillo. La próxima clase vamos a hacer algo que se llama el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett explica estas relaciones mucho más sencillo mediante un cuadro, valga la redundancia, y además va a explicar más cosas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, estas características que usted puede ver está referida al color. ¿Qué significa esto? Que el color rojo significa dominante y el color morado significa recesivo. ¿Listo? Tenga en cuenta eso, téngalo en cuenta. ¿Por qué? Porque así cuando usted realice el cuadro de Punnett o cualquier otro tipo de ejercicio de estos, usted puede mirar cómo estas características se van mezclando. Mendel lo hizo a partir de los guisantes o de las alberjas, para que usted lo tenga en cuenta. Y él descubrió todas estas características. Y no fue sino 50 años donde él se pudo, literalmente se puso a escribir estas leyes. Entonces fueron 50 años tratando de mirar cómo se puede realizar esto. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Listo, aquí es donde viene el principio de transmisión independiente. ¿Qué es este principio? Pues hay características que se van a literalmente cruzar, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el color de piel, con el color de sus ojos, con el color de su cabello. ¿Por qué? Porque pues eso dependerá si usted es dominante, recesivo o cuáles son esas características que hacen que su familia o usted sea parte de esa familia. Hay familias que usted las puede ver muy diversas, tanto en color de piel como en color de cabello y todo lo demás, pero puede ser que compartan casi todas el mismo tipo de sangre, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? En esta característica, entonces, Mendel lo que hizo fue mirar el color y la rugosidad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué significa esto? Lo que él hizo fue mirar si la vaina que recubre las alberjas es completamente lisa o si la vaina es rugosa, es decir, se van formando unos pequeños turupes. Y además también observó el color de la vaina, si el color era amarillo, perdón, sí, amarillo o verde. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es decir, que las características que se van a heredar hacia un individuo no tienen nada que ver con que el color de ojos o como ya les expliqué, el color de piel y todo lo demás, ¿vale? Esto también aplica para la altura, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el peso, más o menos en algunas partes. ¿Listo? Bueno, aquí viene ya la combinación. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos que leer dos características. La primera característica nos habla del color. Recuerden, el color rojo, ¿sí? Color rojo es dominante. Acá. Rojo es dominante. Listo. Y el color morado, ¿sí? Es recesivo. ¿Listo? Primera cosa. Lo segundo, vamos a mirar, ¿sí? Los tallos de la flor. Entonces, los tallos de la flor pueden ser rugosos o lisos. En este caso, la mayúscula B significa liso y el tallo, el otro tallo, posible otro tallo, va a ser rugoso y significa B minúscula. Entonces, ¿qué significa esto? Que una flor puede tener lo siguiente. Puede ser de color roja y, bueno, y puede tener el tallo liso o puede ser de color morado y el tallo rugoso.
¿Listo? Esto es lo que nos está explicando exactamente esto de acá. ¿Listo? Esto de acá es lo que nos está explicando, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la primera flor es completamente dominante. ¿Qué significa esto? Que sus letras van a estar en mayúsculas. ¿Listo? Como se observa acá. Espérenme, acá. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que esta flor es roja y tallo liso, mientras que la otra flor es completamente recesivo y además el tallo es, perdón, el color es morado y el tallo es rugoso. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo las letras. Aquí es donde se pueden armar las diferentes combinaciones, ¿sí? Estas son las diferentes combinaciones que se pueden generar o que pueden dar. Como usted observa acá, hay una altísima probabilidad, muy alta, de que la mayoría o la gran mayoría de las flores sean rojas. Estos son probabilidades y funcionan sobre todo para los cultivos de flores, para, ¿cómo se llama? Para el cultivo de alberjas. Esto funciona también para el ganado, ¿sí? Porque si usted alguna vez ha ido a alguna finca o algo así, generalmente ellos lo que hacen es que traen un toro de otro lado de la región, si se puede de otro país, sería lo ideal, que tiene una genética completamente diferente para evitar algún tipo de problemas genéticos. Entonces, aquí es donde viene la probabilidad. ¿Qué es más probable, chicos? ¿Que salga la flor de color roja o de color morada? ¿Cuál es la mayor cantidad de probabilidad? Roja. Roja, muy bien, exactamente. Es más probable que cuando yo realice este cruce sea roja. Listo, en cuanto a color. Y la segunda pregunta que usted se tiene que hacer, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja y de tallo liso? ¿Es más probable que sea roja y de tallo liso o que sea roja y de tallo rugoso? De tallo liso. Exactamente, muy bien, mírenlo acá. Es más probable que salga de color roja y literalmente salga con el tallo liso que la otra característica que salga del tallo rugoso. Ojo, son probabilidades. ¿Qué significa esto? Que puede ser que sí suceda lo del, única y exclusivamente lo de este cuadro, que puede ser minúscula, sí, pero puede pasar. Puede salir así, que todas las flores que se hagan, se hizo un cultivo de 100 flores y las 100 salieron así. ¿Y por qué? Pues porque es una minúscula probabilidad, pero puede ocurrir. Profe, ¿Listo? es Puede como ocurrir. cuando digamos son cuatro hermanas y todas son cinco hermanas y todas Sí. son cuatro son de ojos cafés y una sale de ojos verdes. Entonces queda en una probabilidad como la de con tallo rugoso. Exactamente, una cosa minúscula, pero pasó. Y ahí está. Y no es la adoptada, ni es la que se cambió en el, en el hospital. No, no, no. Esto puede pasar porque recuerden, la dominancia y recesividad pueden influir ahí y puede pasar. ¿Listo? Recuerden, puede pasar. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos. Esto era lo que les quería explicar para el día de hoy sobre las características de Mendel. Vamos a realizar la próxima clase algo que se llama el cuadro de Punnett. ¿Qué es el cuadro de Punnett? Hacer esto que usted vio, pero un poco más sencillo y además de que sea más sencillo, usted pueda analizar más características. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. También esto tiene que ver con los porcentajes. Por ejemplo, si usted se pusiera a hacer un cuadro genético de su familia y de la familia con la que espera tener un hijo, supongamos, usted podría determinar cuál es la probabilidad de que ese chico, bueno, ese niño o esa niña sea, no sé, mono, ojiverde y de cabello claro, por ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, bueno, eso era lo que les quería explicar, eso era lo que les quería decir. Entonces, bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Que me les vaya muy bien.
Entonces, nos vemos la próxima clase. Chao a todos, que les vaya bien. Profe, gracias. Vale, Profe, ¿y hasta la luego. tarea? Profe, hasta ¿Cuál luego. tarea? Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Vale, profe. chao.